A lo largo del multiverso existen cientos de historias de héroes, villanos y los que son capaces de redimirse ante la oscuridad. El universo 2614 cuenta con una historia diferente a todas y cómo las elecciones nos hacen encontrar nuestro camino. En la historia que todos conocemos, Henry Hart solo buscaba un empleo para ganar dinero, y un anuncio fue la causante de ir a una tienda de antigüedades llamada Basura y Más, donde su vida cambió para siempre. El empleo no consistía en ser almacenista o atender una caja registradora, sino convertirse en el ayudante del superhéroe de Suelvio, conocido como Capitán Man. Pero antes debía hacer un juramento, uno que al principio parecía solamente un juego para dar paso a la aventura más grande de su vida. Pero con el pasar de los años se volvió el ancla que ya no resistió arrastrar, y no fue hasta esa tarde cuando le ofrecieron ser héroe, que el asistente se arrancó las cadenas y decidió no volver jamás a tener esa vida. Pero una amenaza lo llevó a entender el verdadero significado de ser un héroe. Justo después de vencer a Drex, el dirigible en el que peleaban sufrió una ruptura y estaba descendiendo peligrosamente con dirección a estrellarse en un hospital para bebés. Con un solo paracaídas, Capitán Man quería que ambos se salvaran, pero Henry no podía permitirse eso. En el fondo, sabía que era lo correcto. Aún sabiendo que no tenía superpoderes, estaba dispuesto a desviar el dirigible y dar su vida para salvar otras, e incluso la de su mejor amigo. Así que con un engaño envía a Capitán Man en el paracaídas y en un valiente acto, el dirigible es desviado al monte de Suelvio y antes de estrellarse, un campo de fuerza aparece de su interior y lo protege del impacto. Ante el mundo, Kid Danger murió, pero la persona detrás de la máscara toma su elección de enterrar su pasado y forjar un nuevo destino convirtiéndose en el héroe de una ciudad repleta de oscuridad que lo necesita y muy pronto enfrentará una amenaza que lo hará conocer otras realidades del multiverso. Pero esa es otra historia, una historia de la que hablaremos en otro momento. Henry estaba molesto por no querer ser el ayudante de Capitán Man por años, pero fue justo eso lo que le enseñó a entender el significado de ser un héroe, siendo ahora un vigilante protector, un guardián y la luz de esperanza para una ciudad llamada Distopia. El niño que solo buscaba un empleo se volvió un auténtico héroe. Pero, ¿y si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Qué pasaría si Henry no veía ese anuncio? ¿Qué pasaría si Henry Hart no se convertía en Kid Danger? Acompáñenme y consideren la pregunta. Charlotte debía encontrarle el trabajo a Henry, pero en esta línea alterna, el niño siguió de largo y no prestó atención a ese anuncio que solicitaba un ayudante de medio tiempo en la tienda de antigüedades llamada Basura y Más. Continuó su búsqueda, pero no encontró un trabajo apto para él, ya que todos requerían habilidades y experiencia. Al final del día, se sentía terrible por no encontrar nada y tuvo que pensar en algo más para poder ganar dinero. Mientras esto pasaba, y al no haber un candidato, el Capitán Man entendió que no había nadie con la suficiente fuerza para volverse su ayudante, así que eligió dejar de lado el asunto y ser un héroe solitario como algunos lo eran. De esta forma, no cometer el error de tener un asistente que busque poder, como un día un joven Drex lo había hecho. Pero el no conocer a las personas que lo ayudaran a resolver algunas misiones de suma importancia y su egocéntrico ser causaron que la imagen del héroe comenzara a ser manchada, cometiendo errores puntuales en misiones y perdiendo las pistas para capturar a algunos criminales de alto riesgo, como los Waldogs, el Dr. Minjak y el Niñote, dejando que el caos se esparciera por todo el pueblo. Si antes llamaban a Capitán Man una bestia, ahora lo llamaban un completo tonto por permitir que criminales anden sueltos. Pero la peor parte vino cuando un accidente liberó a un hombre con un pasado y hambriento de venganza. De una manera muy inocente y gracias a su falta de sentido común, Capitán Man fue capturado por su antiguo compañero Drex, y la noticia en vivo desde una pastelería alertó a los villanos que anhelaban terminar con la vida del héroe.
Un capricho y un error infantil fueron las causantes de marcar un después en la vida de muchos. Drex pidió que le ayudaran con su venganza y a cambio los criminales tendrían el pueblo y la vida de Rey Manchester en sus manos. Aceptaron y con lujo de violencia, Rey los escoltó a la capicueva con una caja en la cabeza y ataduras en las manos. Entraron en la tienda y con un disparo de Minjak terminaron con la vida de Gooch. Descendieron hasta la capicueva principal y entonces tomaron todas las armas posibles. Juntos crearon un rayo que neutralizó la habilidad de Rey y cuando notaron que ya no era indestructible, Drex saboreó cómo la vida del héroe estaba llegando a su final. Marcharon por las calles creando disturbios y eliminando a la policía que intentaba detenerlos. Cuando llegaron al Capitolio, entraron a la oficina del alcalde y ordenaron que el camarógrafo de las noticias capturara el momento que cambiaría la historia. Trent y Mary se enlazaron a la oficina donde todos presenciaron cómo el niñote dictaba el fin de la era de Capitán Man, señalando que ahora todos permanecerían bajo las órdenes de los villanos, gracias a la incompetencia de un falso héroe. Drex quita la caja de su cabeza y le susurra al oído que debió escucharlo cuando tuvo la oportunidad. Acto seguido, el Dr. Minjak prepara su nueva arma y dispara primero al alcalde, y después al Capitán Man. Todos los televidentes se quedaron en shock al ver sus muertes. El pánico se esparció y las consecuencias de todo fueron que Swellview se convirtiera en la ciudad más peligrosa de todo el país, un agujero negro que alertó al gobierno. El presidente de los Estados Unidos se pronunció al respecto, señalando que no abandonarían Swellview y aquellos que pudieran escapar del pueblo lo hicieran con precaución, y los que no, permanecieran en casa a salvo mientras se desarrollaba un plan de liberación. La división secreta de héroes se puso en alerta y la presidenta Pateaduro envió a la Fuerza Z, un equipo de élite, para detener la amenaza. Una guerra se desató en las calles de Swellview, pero el equipo logró salir victorioso y enviar a los criminales a la prisión de máxima seguridad de Metroburgo. La Fuerza Z fue reconocida como Tesoro Nacional y ahora una persona debía asumir el puesto como vigilante de Swellview tras la pérdida de su héroe. Y qué mejor que una joven que estaba demostrando grandes dotes en el combate contra el crimen. Phoebe Dunderman fue nombrada protectora de Swellview y su novio Link protector de Hydenville, causando que la historia de separación no ocurriera. Verse una vez al mes era mejor que no verse nunca más. Phoebe Dunderman, o como los tabloides la llamaban, Dundergirl, se ganó el corazón del pueblo. Su inteligencia y valentía hicieron de Swellview un lugar seguro. Muchos incluso señalaban que era mejor heroína de lo que un día Capitán Man fue, ya que ella no ponía en riesgo la seguridad de los demás. Era una mujer que veía por el bien común, sin la necesidad de esperar algo a cambio, ya que como sabemos, Rey Manchester lucraba con el dinero del pueblo. Como reconocimiento, el nuevo alcalde reveló una estatua en su honor, y así el legado de Capitán Man nunca existió, siendo el hombre que fue olvidado fugazmente por su falta de sentido común y egocéntrico ser, quedando en la historia del país como el hombre que llevó al pueblo a su destrucción. Una persona que era todo, menos un héroe, ya que ese niño debía ser quien le enseñara el significado de ser uno. Por otra parte, Henry Hart, después de que su familia escapó del pueblo, vivió una vida normal. Fue a la escuela y logró graduarse para ir a la universidad donde encontró sus habilidades sin la necesidad de asumir una responsabilidad, así como 4 niños que nunca obtuvieron habilidades para ser la nueva generación de héroes de Swellview. Las cosas pudieron haber sido diferentes si Charlotte hubiera encontrado ese anuncio y Henry hubiera entrado a esa tienda de antigüedades donde debía convertirse en el ayudante de un héroe que necesitaba ayuda, ya que con ello se hubiera formado un equipo, uno que libraría toda amenaza posible, y con ello el nacimiento de un legado importante. Pero esto no es el fin, y tampoco uno feliz, ya que ahora la nueva heroína de Swellview debía enfrentar una amenaza, una cruel que asesinó al amor de su vida y a toda su familia,
después de quitarle sus poderes por querer esclavizar al mundo. Una historia donde una heroína debe saber la diferencia entre detener una amenaza y la venganza. Pero esa es otra historia.